Bueno, el concepto creo que es relativamente nuevo y probablemente la idea que busca o lo que persigue describir es una persona que utiliza sus conocimientos en temas de informática para reivindicar lo que él o ella considera que es justo, que es necesario socialmente reivindicar. Y es un tema bien interesante porque la gente que se dedica a la informática no lo considera tan vigente, porque ser hacker es algo distinto a la idea que la gente tiene allá afuera sobre qué es lo que hace una persona con las computadoras. Entonces, por un lado, y por otro lado, creo que también en el contexto de lo artístico se asume o se piensa que es algo que definitivamente tiene que ver solamente con computadoras, pero creo que va mucho más allá. Entonces, el concepto es bien interesante y entiendo que lo que busca en algún momento es precisamente eso, reivindicar las luchas sociales a través de lo que una persona conoce o entiende de las computadoras. Y eso a mí me llama mucho la atención, en primer lugar porque me considero más un entusiasta de la informática. De hecho, yo no vengo del mundo de la informática, soy diseñador gráfico, pero el trabajo, la vida y ese entusiasmo que tengo por las computadoras me ha llevado al lugar en el que estoy. Para mi buena o mala suerte, lo he estado como mezclando un poco con el arte como vehículo estético, y porque es mucho más fácil para las personas o es socialmente mucho más aceptado presentarlo de esa manera a que si yo me mostrase directamente como activista o como un hacker. Y en el peor de los casos yo creo que las personas entienden o confunden el concepto de hacker con un cibercriminal, ¿verdad? Entonces son cosas muy distintas, pero que al final en esa digitalidad en la que estamos viviendo al día de hoy, son conceptos que se vuelven mucho más relevantes, y creo que empezar a discutirlos, a problematizar ese tipo de conceptos y las implicaciones que tienen para el arte, para las personas, para las sociedades que no están del todo digitalizadas al día de hoy, es muy importante, y para mí eso es lo más interesante e importante. Y estamos hablando de cómo la educación ha venido desde una generación violenta y se ha fomentado a través del ejercicio capital, ¿verdad? La venta de educación, cada vez las universidades más grandes del mundo, su tasa de cobros es cada vez más grande, pero su nivel educativo no refleja también, pero es nada más por prestigio social la educación. Pero ¿cómo podemos construir una educación lejos del sistema capital? ¿O cómo las has construido tú? Bueno, yo creo que al día de hoy la globalización, si algo de bueno tiene, o en esos procesos globales de comunicarnos, creo que nos facilitan para quienes tenemos también, porque hay que entender que Internet, aunque es un derecho humano, es todavía inaccesible para muchos lugares. Entonces, yo considero que es realmente complicado entender la pedagogía alejada del capital o verla como no un producto, obviamente porque el sistema es así, el mundo en el que vivimos es así. Entonces al final del día es como muy complicado poder despegarla de eso. Entonces yo creo que ese es uno de los retos más grandes, dejarla de ver como un producto de consumo, pero es muy difícil. La manera en la que yo creo que se puede lograr esto es a través de la recuperación de los saberes y del conocimiento que se genera desde los propios lugares, desde los propios territorios. Yo creo que esa es una forma que muchas veces está condicionada por la misma precariedad, por la falta de recursos, pero en el mejor de los casos esas limitaciones lo que hacen es permitir que no haya tanta contaminación de estos procesos al final de mercantilización de la información o de la pedagogía. Entonces, eso creo que es un punto muy valioso, pero el conocimiento, los métodos que se generan a partir de los territorios y en comunidad creo que son muy valiosos,
porque entonces de alguna manera se mantiene como en resistencia a las ideas y al pensamiento dominante, que muchas veces es como una influencia o europea o de Estados Unidos, que es como el país dominante más cercano que tenemos en la región. Sí, mucho de tu trabajo siempre se libera, hablando del término ya digital, ¿verdad? Cómo liberas tu trabajo, y hablándolo ya de una manera más in situ, es tus empapelados, ver tus empapelados en la calle, ¿verdad? Una de las preguntas que me hago es que obviamente no solo querés que se vea, sino que se visibilice. Y la pregunta es, ¿qué papel juega la educación en tu trabajo o al revés, ¿verdad? ¿Cómo juega tu trabajo en la educación? Bueno, yo creo que la educación es clave y es importante para comunicar mejor, o al menos en términos de la profesionalización de mi trabajo, ha sido como bastante buena. Yo no sé si me atrevería a decir que es como formación autodidacta, porque siempre tenemos como la influencia de mucha gente, entonces no es un proceso meramente de uno, o que uno diga yo me estoy autoformando, porque siempre recibimos como influencia de muchas otras personas, y eso enriquece también el proceso de trabajo. Entonces para mí sí es fundamental, porque me gusta partir de una frase que escuché en algún momento, y es que todos en algún momento debemos de ser cultos en la cultura del otro, y eso para mí es clave, porque aunque yo trabajo con computadoras, no es que disfrute el 100% de mi tiempo estando frente a una pantalla. Me gusta estar como alejado de ese tipo de dispositivos, pero he entendido que en la manera que yo entiendo cómo funcionan, entiendo cómo operan, entiendo cómo se utilizan como herramientas en un sistema en el que al día de hoy es una de las herramientas de control más importantes que hay para lo político, para lo social, para lo económico. En ese contexto me parece a mí sumamente importante y responsable, en mi caso, como productor de contenido visual, mantenerme muy actualizado en ese aspecto, porque puedo entender qué es lo que está pasando. Y eso me permite a mí llegar a un futuro próximo o lejano mucho mejor preparado en términos de comunicación, en términos de entender qué es lo que está pasando en el mundo, y de esa manera poder asimilarlo y pues mantenerme como en resistencia. Yo creo que indiscutiblemente todos los procesos tienen que partir de esas relaciones intrapersonales, y partiendo de eso yo creo que es importante. Y en esa búsqueda de la profesionalización del trabajo y obviamente del contexto en el que yo me desenvuelvo, que bueno, en Quetzaltenango conviven tres grupos principalmente, que son el MAM, el quiché y el ladino mestizo. Entonces yo creo que en ese intercambio de dinámicas, para mí ha sido como bien importante atender mucho al conocimiento que se genera desde esas comunidades, para poder interpretarlo, en primer lugar, para mí, y de eso poder digerir algo y procesarlo para intentar asimilarlo y ver cómo eso puede interactuar con otras comunidades de carácter colectivo. Pero sí, definitivamente. Hace algunos años estábamos haciendo un proyecto de comunicación y me llamó mucho la atención cómo el concepto de líder, por ejemplo, retomando una figura muy particular y personal, o lideresa, porque en realidad era un proyecto con enfoque de género. En realidad es interesante como ver que la palabra líder en realidad no existe, y la que existe en realidad hace más sentido a la figura de un hermano mayor o de una hermana mayor, es alguien que da el ejemplo. Entonces, entender cómo ese sistema de pensamiento puede aportar para no depender de corrientes de pensamiento que son importantes identificarlas, reconocerlas y atenderlas, porque definitivamente que lo son. Pero yo creo que es mucho más importante atender a esos saberes que hay dentro del territorio en el que yo estoy, porque entonces lo que yo estoy produciendo es mucho más importante en el sentido de lo que estoy creando para mi comunidad, porque está saliendo desde ese mismo lugar. Bueno, yo creo que mi trabajo, como todos o como la mayoría de los que estamos, o al menos en este territorio, ha sido muy fácil,
por la falta de acceso a estructuras culturales formales. Yo creo que para todas y para todos ha sido mucho más fácil empezar en la calle. Creo que es un buen espacio, es gratuito, allí es donde está la gente, ahí es donde te reconoces, ahí es donde te reconocen. Entonces yo creo que empecé allí. Y por lo mismo de estar como muy cerca de la gente en un contexto en el que tenés como una exposición bien directa, no tenés como una validación curatorial, ni galería, ni institucional. Entonces de alguna manera eso favorece también mucha más libertad de poder llegar a la gente y el mensaje es mucho más directo, lo cual para mí ha significado un aprendizaje constante de cómo la gente recibe tu trabajo y como mantenerse muy alejado del ego del artista, de quién te valida, de quién legitima tu trabajo, y eso para mí es como bien importante. Luego en una siguiente etapa, que es cuando empiezo como a explorar los espacios digitales, y creo que durante la pandemia eso fue como bien clave. La gente no podía estar en la calle aunque quisiera, entonces el hecho de estar como explorando los espacios digitales, que también son espacios de los que la gente se va apropiando, para mí fue bien interesante porque no están en la calle, entonces están en Facebook, o están en Instagram, o están en Internet, y empezar a hablar de este tipo de cosas de las que ya hablábamos en la calle y ahora hacerlos en un espacio digital, como empezar a vandalizar Internet también de alguna manera, fue para mí bien interesante porque entonces podía ver desde esa digitalidad cómo la gente reclama los espacios, se los apropia, y eso para lo que yo estoy haciendo en este momento, que es como mi principal enfoque e interés, fue muy bueno. ¿Nos puedes explicar alguna obra que te haya interesado por su propuesta, tanto en el espacio público como en el espacio digital? Sí, hay otra, quizás de la que tuvo más difusión, y a mí me pareció bien interesante precisamente por toda la info que siempre recupero de todos estos procesos. Y creo que esa es como una de las ventajas de las redes sociales, y creo por eso ahora que exponer en redes sociales es buenísimo también, porque la gente creo yo que es muy honesta, a veces demasiado honesta, a la hora de argumentar o simplemente de antagonizar o hacer algún tipo de polémica en redes. Pero la obra se llama La Máscara de Tecún y es una pieza de arte pixel que utiliza una técnica que se llama pixel de medio tono, en el que se utiliza una imagen, se trabaja digitalmente en una técnica que sería pixel art, pero que además permite ser escaneada por un teléfono y generar un disparador o una acción. Para ese entonces, algo que no es nuevo en nuestro país y es muy triste, es que cada semana hay nuevos presos políticos. Entonces, coincidentemente, para la fecha en la que se expuso esa obra, había una serie de 10 presos políticos, principalmente en el área del Estor, que al momento que se está grabando esto todavía hay algunos que están siendo perseguidos, algunos han sido asesinados, pero en ese momento yo decidí crear esa pieza como una máscara, porque creo que de alguna manera no quería que la pieza fuese demasiado política, creo yo, por el contexto en el que se iba a exponer, pero sí me gustaba que tuviese una huella específicamente. Entonces se llama La Máscara de Tecún porque al final para mí fue una excusa. El pixel art fue una excusa estética y muy bonita y artística, pero cuando las personas se acercaban a escanear ese arte pixel, la cara o el rostro de Tecún Umán cambiaba y se volvía el rostro de una compañera de un audio, de un video, en el que leía el nombre de 10 personas que habían sido 2 asesinadas y el resto eran presos políticos en ese entonces. Y esa para mí fue como bien interesante porque pude como mezclar lo que a mí me llamaba la atención, que era el digitalismo. También estaba haciendo, según yo, en aquel entonces, porque uno de los aprendizajes que tuve fue que yo ponía en el texto que con esto yo buscaba hacer un llamado a la acción, como una denuncia. Entonces yo recuerdo muy bien un comentario de Facebook de alguien que me preguntó ¿qué acción? Entonces para mí eso fue como demasiado relevante porque entendí que aunque la pieza estaba bien intencionada y estaba buscando,
Muchas veces, y es por eso que a mí me hace un poco de ruido llamarme como hacktivista o el hecho de denominarme a mí o autonombrarme activista, creo que es un poco complicado porque en este preciso instante hay muchas personas que sin autonombrarse activistas están de verdad poniendo el cuerpo en el territorio defendiendo los bienes comunes naturales. Entonces yo creo que es muy fácil caer, y no me gustaría caer tampoco en el discurso de decir que yo le voy a dar voz a los que no tienen voz, porque creo que es una responsabilidad muy grande. Y ese comentario a mí me dejó pensando, y a partir de eso yo creo que intento ser como más cuidadoso cuando yo digo que estoy intentando hacer un llamado a la acción, entenderlo, que en cierto modo mi denuncia está bien, pero creo que mi responsabilidad como artista, como diseñador, como ciudadano, como persona que habita este territorio, es sí hacerlo desde lo que yo puedo hacer, pero también seguir vinculándome a los procesos de resistencia que los pueblos han estado haciendo desde hace mucho tiempo. No querer ondear una bandera de artista y que con mi trabajo las cosas van a ser mejor, porque como mencionaba hace un momento, yo creo que eso es en algún punto hasta romántico, esa parte del discurso que el arte va a cambiar al mundo. Entonces yo creo que es importante, y al menos para mi trabajo así lo veo, poder utilizar la digitalidad, utilizar estas experiencias que las personas encuentran interesantes para poder sí hacer una denuncia y por supuesto seguir apoyando los esfuerzos de resistencia que se hacen en el mundo que no es digital, ¿verdad? En el día a día, de alguna manera apoyar la resistencia de las comunidades que siguen en resistencia, que han estado en resistencia y que de alguna forma no tienen todos los recursos, no tienen esta pedagogía, no tienen esta didáctica para poder hacerlo, lo cual no significa que sean ignorantes, simplemente tienen otro tipo de recursos para poder hacerlo. Entonces, la suma de todos estos procesos de conocimiento, de estos procesos formativos, creo que es la clave para poder entender lo que está sucediendo y muy probablemente lo que viene en un futuro cercano. ¿Cuál es la evolución o qué pensás de la educación después de la pandemia? ¿Qué cambios han habido? Bueno, para mí fue bien interesante, y te decía que todos creímos que la pandemia nos iba a hacer muy aleccionadora o que íbamos a tener como un aprendizaje significativo de eso, y creo que el mayor aprendizaje es que definitivamente todo lo que creímos que era así, en realidad no lo fue. En el tema de la educación yo considero que ya era deficiente, o al menos en nuestro país es deficiente, porque es deficiente de una forma perversa y estructural. Entonces ya teníamos como esa complicación de profesores con una didáctica muy atrasada, con un grupo de estudiantes, con una población que no tiene acceso y que no logra o no es capaz de ver la importancia realmente de formarse, de autoformarse, de aprender de todas y de todos. Entonces, con el tema de la digitalización que vino a imponerse durante la pandemia, creo yo que para mí fue bien interesante, y es triste, pero mi percepción es que no vino a favorecer o a potenciar lo que la digitalidad tiene para ofrecer. Yo creo que tristemente vino a separar más, a crear un vacío y a imponer una carga negativa de la forma en la que se aprende. En general creo de la forma en la que aprendemos o de la forma en la que deberíamos de aprender. Yo considero que todavía es posible, en la medida de que las nuevas generaciones se apropien de la tecnología y por lo tanto de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Eso creo que es importante, partiendo del punto de vista de que es la forma en la que se comunica. Una de las noticias de hace una semana más importantes es que en Twitch, en una plataforma digital, Ibai se convirtió en la persona más streameable en el mundo, y eso es como un hito que pasó desapercibido para muchas personas, académicos, intelectuales, artistas, qué sé yo, en el mundo de
los videojuegos quizás sí fue muy relevante, pero para mí eso rompió completamente el paradigma de la comunicación. Y en un tuit muy famoso que se volvió viral rápidamente, él decía eso, precisamente, que se acababa de romper un paradigma de la comunicación digital y era muy ingenuo creer como que nada estaba pasando en el mundo. Entonces, para mí ese es un mensaje claro de cómo está la situación, y eso que estamos hablando en un contexto mucho más que no tiene nada que ver con la didáctica, que no tiene nada que ver con la enseñanza o con la pedagogía. Entonces, la gran pregunta aquí es, imaginémonos qué pasaría si todo ese andamiaje, esa estructura de comunicación contemporánea se utilizase de una manera en la que todos nos enriqueciésemos de eso. Eso yo creo que sería tremendo, y es como me gustaría a mí pensar que la virtualización, que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación van a favorecer esos procesos para llenar las deficiencias que en esta realidad física tenemos al día de hoy en el país. Bueno, yo creo que estamos en una época bien interesante, o me entusiasma mucho la época que estamos viviendo, pese a lo complejo que es la realidad del mundo al día de hoy, y particularmente la realidad latinoamericana y guatemalteca. Creo que mucho de mi trabajo, como el de casi todos y todas las artistas, parte mucho de la precariedad, y a mí no me causa ruido nombrarla, porque siento que es mucho de la realidad, y la precariedad, en el mejor de los casos, creo que nos hace ser muy creativos y buscar precisamente esos agujeros en el sistema para poder filtrar la información y el contenido. Y eso creo yo que es muy fácil en Europa o en otros países que tienen como las condiciones más holgadas de vida para poder resolver y para poder decidir el día de hoy, por ejemplo, quiero hacer arte pictórico y el día de mañana me quiero dedicar al digitalismo, y en un par de meses, si ya me aburrí de eso, pues puedo empezar a hacer arte procedural. Es muy fácil. En nuestro contexto creo que es mucho más limitado, pero tiene una característica bien interesante, y es que creo que todo lo que se hace desde la rabia, se hace desde la inconformidad de un sistema que es injusto. Y yo particularmente creo que he encontrado en lo que hago, en lo que sé, en lo que aprendo de mi contexto, una forma excelente para poder resistir en primer lugar como persona, que siento que no tengo las condiciones dignas para desarrollarme como ser humano, y hacerme consciente que hay muchas personas que tienen menos que yo, y de alguna manera poder insistir para que las condiciones sean mucho mejores a un futuro no muy lejano, y que todas y todos podamos tener una vida mucho más digna.